Gracias, colega. Vamos a invitar ahora a Jaime Serdio, él es director general del Gobierno Abierto en el Instituto Nacional de Transparencia de México. Jaime, por favor. Muchísimas gracias, Mirta. Muchas gracias a todas y todos. Saludos desde México, desde el Instituto Nacional de Transparencia, particularmente del comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez. Voy a romper un poquito el formato, no tenía previsto que fueran exposiciones tan brillantes, por supuesto, y útiles. En este caso, compartir un par de reflexiones. Y quiero iniciar a propósito de la razón o la idea, el ángulo y el enfoque desde el cual se plantea este Congreso. Lo que hacemos, Gobierno Abierto, Estado Abierto, Congreso Abierto, Justicia Abierta, es en gran medida para intentar devolverle a la democracia aquello que posiblemente esté en deuda, que es la utilidad social. La capacidad de que tengamos las personas, los ciudadanos, las organizaciones, para a través de los mecanismos tradicionales de política pública en un contexto democrático, de incidir en la solución de los principales problemas y los desafíos nacionales o regionales que enfrentamos. Y en este contexto, los congresos tienen un doble reto. En primer lugar, contribuir a que la democracia no concluya con el voto. Dar la pauta, dar el espacio para que las personas, una vez que ejercemos nuestro voto, podamos involucrarnos en los asuntos públicos. Pero además, el Congreso y los parlamentos suponen otros grados de complicación. En primer lugar, reunir las voces y todas las expresiones y luces para tener un alto sentido de la especialización, más allá de la representación que inspira los congresos en el mundo. Pero para lograr esto, es decir, reunir todas estas voces e incrementar el grado de especialización, pues naturalmente se requiere confianza de la sociedad en sus legisladores. Y quiero compartirles un dato de la encuesta nacional de impacto gubernamental que hacemos en México, no el instituto, sino el INEGI, un instituto de estadísticas en el país. El año pasado, en 2023, esta encuesta reveló que solo el 34% de las personas confía en sus senadores, senadoras, diputadas y diputados. ¿Cómo vamos a intentar construir parlamentos y congresos abiertos si tenemos un déficit de confianza? Y claro, hay patriotas que confían en la configuración actual de los congresos, pero hay mucha población que todavía ve una apuesta importante en este sentido. ¿Qué necesitamos entonces para construir confianza? Apertura. Apertura. Que sepamos quiénes legislan, qué hacen, de dónde vienen, cuáles son los intereses y la ideología que motiva las decisiones que toman nuestros legisladores cada día. Y esto me lleva a compartirles otro estudio que también construimos en México, y es la métrica de gobierno abierto. Un análisis de cada institución pública del Estado mexicano, específicamente una muestra, se obtiene una muestra, y buscamos identificar dentro de cada institución pública cómo estamos en términos de transparencia y de participación ciudadana. Pues bien, en cuanto al Congreso, más bien los 32 congresos locales de México, más los 2 federales, porque somos un sistema bicameral, senadores y diputados, arroja una calificación de 57 puntos sobre 100, o punto 57 sobre 1. Y me decían algunos legisladores, oye, pero si observamos en el país, casi todos tenemos la misma calificación. Sí, pero hay mucho por hacer. Ese no debe ser el criterio. Hay mucho trabajo que hacer. Y si desagregamos esta calificación de 57 sobre 100 en términos de apertura institucional en el Congreso, la dimensión de transparencia se encuentra por arriba, en 68 puntos. Esto obedece naturalmente a que en México afortunadamente tenemos un andamiaje legal e institucional de transparencia sólido, pero en cuanto a participación ciudadana, del 46 sobre 100. Aquí nuevamente tenemos desafíos importantes. Con este contexto que quiero compartir del caso mexicano, también debo decir que tras la promulgación de la reforma constitucional en transparencia en 2014, en México tuvimos la oportunidad de establecer, a través de la Ley General de Transparencia que derivó de la reforma constitucional, elementos muy puntuales que motivan la apertura de los congresos. Luego de esta ley, se permitió que muchos congresos locales, como el de la Ciudad de México, Chihuahua, Quintana Roo, Querétaro, incorporaran en sus marcos legales el concepto Congreso abierto, Parlamento abierto y elementos que contribuyeran en este sentido. Y gracias a ello, pues también se ha avanzado.
en el desarrollo de algunas iniciativas, de algunas leyes bajo esta figura y este esquema y algunos componentes de participación ciudadana. Quiero mencionar dos ejemplos que considero relevantes. El primero, la construcción de la propia Ley General de Transparencia. En 2014 y 2015 se realizó con 250 horas de diálogo y colaboración entre sociedad y gobierno. Participaron múltiples organizaciones y personas no necesariamente del sector público que aportaron y apostaron por una ley que hoy, de acuerdo con estudios internacionales, es de las mejores del mundo. Qué bueno que así ocurriera. En su momento muchos se espantaron por el alto grado de complejidad y desgaste institucional que esto implicaría. Qué bueno que hoy estemos convencidos de esta ley general. Y otro contexto, otro proyecto que también se ha desarrollado con prácticas y esquemas de parlamento abierto, es lo que se llamó en 2019 el café temático rumbo a la regulación del cannabis en México. Cannabis, ajá. Gracias, exactamente, marihuana. Gracias a la apertura que en ese momento mostró el Congreso en México, se desarrollaron múltiples espacios, foros, diálogos, donde hubo de todo, posturas de todo tipo y posteriormente pues, se pudieron formular una serie de iniciativas alrededor de este tema. ¿Cómo nos encontramos ahorita? Y con esto cerraría mi intervención, porque si bien hemos tenido avances, también tenemos desafíos enormes, enormes. Como seguramente saben, en México este año, recientemente, ahora el 2 de junio, elegimos presidenta de la República, así fue. Y un tema que ha estado en los últimos días en la conversación pública tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, en seguimiento a un conjunto de reformas que presentó el actual presidente el mes de febrero. No se trata de reformas cotidianas o temas tradicionales, se trata de tocar el Poder Judicial en el país. Y por ello, y qué bueno que así ocurra, también ha salido en la conversación el concepto parlamento abierto. Y se prevé que la discusión de esta reforma, las conversaciones que se desarrollen en torno a la reforma al Poder Judicial, pues puedan darse en un contexto de apertura a la ciudadanía. Y aquí yo dejo dos desafíos. El primero de ellos es que es momento en México y en el mundo para hacer un alto en el camino y pensar qué debemos entender por parlamento abierto, por congreso abierto, y cuáles deberían ser esos mínimos indispensables para poder reunir y poner en las iniciativas y en las leyes que se aprueben la opinión de la sociedad. Y segunda, pues que estaremos viendo en los próximos meses cómo evoluciona esta conversación y esperemos que así sea como se ha anunciado. Entonces estaremos dando seguimiento y esperamos que esa sea la manera en la que en el futuro podamos trabajar.